Entonces también recibimos las palabras de apertura por parte del profesor Fernando Velázquez Restrepo, que es nuestro compañero docente del Departamento de Humanidades. Bueno, buenos días. Siempre me gusta verificar primero si me escuchan atrás bien, porque si me oyen atrás y me hacen así, los de acá están oyendo bien también. Listo, súper. Bueno, anoche efectivamente tuvimos la primera versión de Voces de la Reconciliación, ¿cierto? Pero como decía la doctora Gloria, no es la misma actividad. De hecho tenemos invitados algunos nuevos que nos contarán sus testimonios de lo que significa la guerra real, que es la que se vive en carne y alma, no la guerra virtual, que es la que la gran mayoría de colombianos experimentamos desde la comodidad de nuestras casas, lo que nos da la primera pista de cómo debemos reenfocar nuestra decisión, ¿no? Desde una perspectiva más cercana al impacto real el próximo 2 de octubre, con el ya tan renombrado plebiscito. Yo quisiera solamente unos minutos para una pequeña reflexión alrededor y darle la entrada a quienes tienen en realidad algo muy interesante, importante que compartirnos. Echarle un ojo a cómo funciona esto de la democracia. Es decir, la democracia es sin duda quizás el mejor intento que tenemos, no es el modelo ideal y terminado para organizarnos como sociedad, pero es el mejor que hemos hecho como humanidad para propiciarnos una organización y un bienestar. ¿Por qué? Porque contempla la opinión no de una sola persona, como lo hicieron las monarquías, ¿no?, en cabeza de los reyes durante más de 2000 años en la historia de la humanidad, sino la opinión de todos los que hacemos parte de esa comunidad en la que se van a tomar decisiones. Así que es bastante interesante que nos den la posibilidad de ser oídos y de participar. Dentro de esa democracia hay una figura, en la nuestra en particular, que nos da la ley, y es el plebiscito, como un mecanismo de participación en el que el pueblo de una sociedad, los habitantes de una sociedad, reciben en sus manos la decisión final sobre un acto de gobierno, un proyecto de gobierno que impactará a toda esa sociedad. Es decir, quien decide en últimas la voluntad de esa iniciativa no es el presidente, sino nosotros, los miembros de la sociedad. Eso es, desde un punto de vista democrático, bastante interesante, ¿no? Y bastante valioso, tener el poder en nuestras manos para poder decidir nuestros destinos. Sin embargo, la circunstancia de nuestro país hace de esa maravillosa opción de la democracia un escenario realmente complejo y delicado. ¿Por qué? Porque no somos una sociedad muy bien informada sobre cómo estamos organizados socialmente. Es decir, tenemos un enorme desconocimiento de cómo funciona nuestra sociedad, nuestras leyes, nuestra administración pública, nuestro rol, nuestras mismas posibilidades de participación. Muchas veces las desconocemos, ¿no? Empezando por, ¿qué es un plebiscito? Seguramente es la pregunta que la gran mayoría de personas están haciendo más allá de los acuerdos de paz, es ¿qué es un plebiscito? Y esa pregunta resulta porque no sabemos el país que tenemos en términos políticos, jurídicos y sociales. Y eso es así porque, como lo hemos comentado muchas veces con mis estudiantes en la clase, les digo, a nosotros nos tumbaron en el colegio.
nos pegaron una tumbada tremenda, la gran mayoría, y salimos graduados como bachilleres sin saber nada de nuestra propia historia, ni nada de nuestra propia organización social. Eso en particular hace que todas las virtudes de una democracia y de un plebiscito tengan en realidad como escenario una posibilidad muy defectuosa, porque no sirve bien que las personas puedan elegir si desconocen sobre qué es que van a elegir. Ese es el principal problema. Darle el poder a una sociedad para que elija su destino sin que esa sociedad tenga idea de cómo está organizada, de cuál fue su pasado y de cuál quiere que sea su destino, es darle el poder a un pueblo desinformado, a un pueblo ignorante. Y lo más delicado en este caso del plebiscito al que nos han convocado, de un pueblo que desconoce la dimensión de sus decisiones, que en este caso es la vida de otros seres humanos. El plebiscito al que nos están invitando no es para una reforma a la educación, a la infraestructura, a la reforma tributaria, es para acabar una guerra. Y eso quiere decir menos seres humanos muertos y menos sufrimiento que se vive en esa guerra. Es decir, en nuestras manos no está la popularidad de un presidente u otro, están las vidas y la dignidad de centenares y miles de colombianos que nosotros sacrificaremos o salvaremos el 2 de octubre con nuestra opinión. Semejante decisión está en nuestras manos, aún en medio de nuestra profunda ignorancia como pueblo, de nuestra historia y de nuestra organización. Ahora, si eso no fuese poco, compartimos un desconocimiento adicional que implica el escenario fundamental en el que estamos convocados a votar, y es el desconocimiento de nuestras emociones y particularmente de lo que con ellas podemos hacer. Anoche hablábamos con nuestros invitados, les comentaba sobre el impresionante enigma que es para mí y seguramente para la gran mayoría de personas en este país, aquello que llamamos el perdón. Decía un enigma porque confesaba, no tengo ni idea cómo se hace eso. No puedo más que sorprenderme cada vez que encuentro a un colombiano que ha pasado por la real guerra, no la guerra del televisor, sino la de su piel y su alma. Y como compartían anoche uno de nuestros invitados que veo hoy acá, afortunadamente, para compartir con ustedes hoy también, puede sonreír después de haber despedido a sus más queridos seres cercanos a causa de esta guerra. Y no solo puede sonreír, sino que puede compartir su felicidad y su amor con personas que hicieron parte de aquellos grupos que le arrebataron a esos seres que tanto amó. ¿Cómo se hace eso? Decía yo anoche, no sé. Y hoy digo, todavía no lo sé, pero después de ayer tengo una certeza que me permite seguir buscando y no darme por vencido en la imposibilidad de ese crecimiento humano. Y es, no sé cómo se hace, yo, Fernando Velázquez, no sé cómo se perdona, porque la vida no me ha puesto en un terreno que me obliga a experimentar esa posibilidad. Pero sí sé que es posible hacerlo. Aunque no tenga idea cómo, es posible. Y me lo han enseñado las miles de víctimas de la violencia de este país, de una manera que no puedo más que admirar y procurar seguir para aprender de ellos
ese infinito y enorme potencial humano que tenemos ahí guardado. La gran mayoría que no hemos sido tocados por la guerra y que estamos sesgados por la película que nos muestran los medios de comunicación. Así que solo puedo desde mi reflexión acercarme a esta posibilidad desde un punto de vista de la lógica como algo irracional, es decir, el perdón se muestra, dadas las circunstancias, como algo realmente irracional. Es decir, no es posible con la razón comprender cómo si a ti te lastimó otro, tú después le puedes extender la mano. Racionalmente no aplica. Y la razón por la cual no hay racionalidad en el perdón es porque no ocurre en la cabeza. Es algo que ocurre en otra dimensión de nuestro ser, que es nuestra alma, nuestras emociones, nuestro corazón. Por eso, por más que lo pensemos, no podemos concebir que el perdón pase, porque no se trata de entenderlo, se trata de experimentarlo. Es algo que solo ocurre en el interior del alma y tras la voluntad de quererlo dejar aflorar. Es un acto, ¿por qué no entonces, como irracional, un acto de locura? Como todo acto que parte de nuestras emociones, como nuestras creencias religiosas. Cada uno aquí tiene su propia experiencia religiosa, pero si la llevamos al terreno de la razón, no hay posibilidad de que ninguna de nuestras creencias religiosas pase la evaluación de la lógica. Y no importa que racionalmente no podamos explicar la religión. No importa porque uno no vive su fe en la cabeza, uno la vive en el alma, sea cual sea la que tenga. Eso es lo que pasa con el perdón. Es una experiencia que acontece en el espíritu humano y que se alimenta de su infinito potencial. Para que aprendamos, los colombianos, a no solo saldar ese gran desconocimiento de nuestra historia, de nuestra política, de nuestras leyes, sino, dada la pregunta que nos están haciendo el 2 de octubre, que tiene que ver más con el perdón que con ninguna otra cosa, para que aprendamos a hacerlo, es que nosotros quisimos invitarlos a esta actividad. Porque vemos que hay muchísimo debate sobre lo técnico, sobre lo político, sobre lo jurídico alrededor de la decisión del 2 de octubre, pero está terriblemente abandonado la dimensión con la que realmente los colombianos van a ir a elegir su voto. Nadie se va a leer, el 99% de los colombianos no van a leerse las 297 páginas, estoy absolutamente seguro de eso, absolutamente seguro. No leemos revistas, no leemos ni siquiera un letrero en la calle, no somos una sociedad adecuada a la lectura y no vamos a cambiar en 20 días para leernos ese texto, lo cual no quiere decir que nuestro voto no pueda ser consciente, lo puede ser si llevamos ese criterio con el que estamos eligiendo a un estado de conciencia emocional. Y ese criterio es el de perdonarnos como sociedad. La gente está eligiendo su voto no porque le gustó o no le gustó el acuerdo 3.5.7 de La Habana, sino por si está dispuesto o no a perdonarnos como sociedad y darnos una oportunidad para construir un país en reconciliación, en construcción de la reconciliación. Así que elementos para poder educarnos en esa dimensión son los que les hemos querido compartir con este evento y con el de anoche y el de hoy, justamente porque quienes nos van a hablar no son los expertos técnicos de los acuerdos de La Habana, sino los expertos en cómo se perdona. ¿Quiénes son? Los que vivieron la guerra, que están aquí hoy con nosotros, los que la ejecutaron y los que la sufrieron, unidos en el mismo escenario para darnos una lección
que tenemos 20 días para aprender los colombianos, y es que es mucho mejor y más inteligente vivir en la locura que signifique el perdón que vivir en el absurdo del odio y el rencor que imposibilita cualquier futuro. Si eso es la locura, como lo hablamos en la clase con algunos de mis estudiantes, si la locura implica mayores posibilidades de ser feliz, yo le apuesto a la locura. Si significa que vamos a ser mucho más prósperos y respetuosos de nuestras diferencias, aún después de habernos agredido, si eso es locura, apostémosle a la locura de la reconciliación. Locura que no acontece en la cabeza, sino en el alma. Les invitamos a abrir su mente y su corazón a este hermoso evento al que les hemos querido invitar. Y por último, que se lleven algo valioso para su ser, pero no se queden con él. Vayan después del día de hoy y compártanlo con sus seres queridos. Vayan con sus familias, sus amigos, los desconocidos, sus compañeros, y dense la tarea y la oportunidad de establecer con ellos el primer ejercicio de reconciliación que tenemos como sociedad, y es poder hablar de paz, en paz, con nuestros seres queridos. Bienvenidos entonces, y espero lo disfruten con todo el corazón.